Bueno, los vatos fueron los primeros pescadores, cazadores, recolectores, horticultores y alfareros sedentarios de la zona, y que hicieron su vida durante milenios, porque literalmente estuvieron más de 1000 años acá en el territorio, fueron los vatos, la cultura vato. Andrea Saunier es antropóloga física y curadora del Museo Histórico Arqueológico de Concón, lugar donde se preserva la identidad y memoria de los vato, los primeros habitantes de este territorio. Hay restos de la cultura vato desde los pies del Cerro Mauco, todo lo que es Concón Viejo, Playa Amarilla, Caleta Higuerilla, en todos esos sectores por la costa, y en las calles que uno transita a diario, por ejemplo en calle 13, calle 11, calle 9, San Agustín, la parroquia, la alcaldía. Todos esos son puntos donde se han encontrado restos de la cultura vato. Cuando caminas por el borde costero de Concón y disfrutas los colores del atardecer, pueden coincidir tus huellas con quienes habitaron estas mismas dunas y colinas hace más de 1000 años. ¿Por qué crees tú que eligieron este lugar? Yo siempre digo que por las mismas razones que lo escogemos ahora. Hay un valor paisajístico muy importante, una disponibilidad de recursos también muy abundante, de muchos recursos vegetal, animal también. Aquí abundaban los guanacos, por ejemplo. Teníamos la disponibilidad de agua dulce, de agua salada y los mejores atardeceres de Chile. Si elegiste vivir en Concón, es probable que haya un poco de la cultura vato en ti también. Así que te invito a escuchar un nuevo episodio de Radio Cochayuyo, un podcast de entrevistas sobre la gente y el mar hecho en Concón. Mi nombre es Andrea Saunier, soy encargada de educación patrimonial del Museo de Concón y además soy la curadora de colecciones bioantropológicas. ¿Y cuál es tu profesión? ¿Qué estudiaste? Soy antropóloga física y también estudié gestión cultural y estoy en el magíster en historia para tener toda la secuencia Muy bien. de la zona. ¿Qué hace una antropóloga física? Antropóloga física. Es una especialidad de la antropología, que es el estudio del ser humano, que se dedica al análisis de los restos humanos. Y en mi caso, específicamente de los restos humanos de origen arqueológico. Y específicamente de la cultura vato, que es como lo que me gusta. Si encuentro restos, tengo que identificar sexo, edad, patologías. Dependiendo del estado de conservación de los restos óseos, también puedo identificar accidentes que la persona haya tenido, la estatura, qué actividades desarrollaba regularmente, por ejemplo, a partir de los restos, o sea, del desarrollo muscular que uno ve en los restos óseos. Y también apoyar, si bien no es un análisis que haga uno, pero apoyar, por ejemplo, los estudios de dieta, estudios químicos que se puedan hacer de lo que acompañaba al cuerpo, sedimentos especiales que uno encuentra que acompañan al cuerpo. Y toda esa información después compararla con los estudios arqueológicos, que se dedican específicamente a los objetos. Entonces, por ejemplo, si encontramos un individuo que tiene un desarrollo muscular que sugiere que era un buceador, y además encontramos elementos que hayan servido quizás para la pesca o una cesta, por ejemplo, que uno pueda deducir que a lo mejor servía para guardar algún tipo de molusco, ahí se hace como la relación y uno dice, mira, estamos ante un individuo que era un buceador. Ya que lo dices, bueno, hay que comentar que estamos en el Museo Histórico y Arqueológico de Concón. Y tu cultura favorita, por así decirlo, es la cultura vato. Así es. ¿Hay buzos en la cultura vato? Sí, hay buzos en la cultura vato. Bueno, los vatos fueron los primeros pescadores, cazadores, recolectores, horticultores y alfareros sedentarios de la zona, porque sabemos que cazadores y recolectores existieron antes, no llegaron acá, pero quienes se asentaron en este territorio y que hicieron su vida durante milenios, porque literalmente estuvieron más de 1000 años acá en el territorio, fueron los vatos, la cultura vato. ¿Les quedó gustando Concón? Absolutamente, sí. Aquí encontraban, bueno, las teorías que nosotros manejamos es que ellos corresponden más bien a una población que vino del norte, pero cuando yo digo vino me refiero a más de 1000 o de 2000 años, incluso desde antes del presente. Que probablemente por ciertas relaciones que hay con la cultura del Molle hayan pertenecido a un grupo que dio origen a ambas culturas. El Molle está asentado en el norte chico hacia la cordillera.
Entonces quizás eran un grupo que se dividió en dos. Uno se quedó en el norte chico, el otro avanzó hacia la costa en la zona central, o incluso de grupos más tempranos todavía, pero que vinieron por la relación que ellos tienen con el Tembetá, con la alfarería que han desarrollado desde vínculos con el norte. Y llegaron acá a esta zona y se establecieron, y los fechados que nosotros tenemos nos muestran que están desde más o menos 200, 300 años antes de Cristo hasta 1100 años después de Cristo. O sea, tenemos ahí 1300, 1400 años de presencia vato en este lugar, en la desembocadura del río Aconcagua. ¿Por qué crees tú que eligieron este lugar para quedarse? Yo siempre digo que por la misma razón es que lo escogemos ahora. Hay un valor paisajístico muy importante, una disponibilidad de recursos también muy abundante, que ahora obviamente se ha visto impactada por el desarrollo. Estamos en una zona industrial, una zona de sacrificio, como se llama muchas veces. Entonces, si uno va quitando ciertos elementos, se da cuenta que antes era una zona de mucho recurso vegetal, animal también. Aquí abundaban los guanacos, por ejemplo. Teníamos la disponibilidad de agua dulce, de agua salada, y los mejores atardeceres de Chile. No sé si de Chile, pero sí, yo creo que ese paisaje que rodeaba a las personas que vivían acá era súper importante. ¿Dijiste que había guanacos? Guanacos, sí. Guanacos, lobos, los zorros también, ¿cierto? Todos los chungungos, por ejemplo, toda la fauna, avifauna que uno ve ahora asociada al humedal también, que es un ecosistema que ha estado como muy conservado en el tiempo, afortunadamente, y que todavía hay que hacer muchas acciones para preservarlo, pero estaban presentes en los vatos. Y ellos también fueron horticultores desde muy temprano. ¿Y qué cultivaban? Cultivaban maíz, también cultivaban quinoa, poroto, y eso lo complementaban, por ejemplo, con mavi, con amaranto, que es silvestre, y con otras hierbas que iban recolectando. También hacían uso de la miel, por ejemplo, de miel de palma. También eso está documentado, se encontraba en los sitios arqueológicos. O sea, la pasaban súper bien. La pasaban muy bien. Sí, tenían complejos fumatorios, por ejemplo, tenían un gran desarrollo de las pipas. No sabemos qué era lo que fumaban. ¿Ya? Bueno, el tabaco es posterior. Así que tabaco probablemente no. Nos han dicho que quizás chamico, que también uno de repente camina por acá por Concón y a las casas hay harto chamico. Sí. Y floripondio, de hecho hay acá en uno aquí abajito, sí, en la alcaldía hay un floripondio. Así que probablemente como de eso por ahí también tenían sus tiempos de relajo. ¿Y el fumatorio es como un lugar específico para juntarse a fumar? No, se refiere como a que desarrollaban pipas y distintos tipos de pipas. Entonces tenían pipas como muy comunes, por así decirlo. Incluso Paulina Moris, que es alfarera, que hace estudios de la alfarería vato, me comentaba el caso de una pipa que parece estar hecha como en el momento, así como que a la persona se le quedó, la hizo rápidamente, la puso al fuego y en cuanto se endureció la usaron. Ahí ella ve como los tonos de la cerámica en el interior, y puede decir cuán rápido se hizo. Y así también hay otras pipas que están muy elaboradas, decoradas, pulidas. Entonces se dedicaban a tener ahí su pipa regalona. ¿Cómo era el barrio de la cultura vato? ¿Dónde se instalaban? ¿Dónde vivían? Acá en Concón. Cuéntanos un poco. Bueno, Concón era un amplio territorio vato. Se han encontrado... mira, en términos generales, así como regionales, la cultura vato estaba más o menos entre el río La Ligua y el Cachapoal. Ahí hay como evidencia. Acá en la zona están muy concentrados y encontramos como una fuerte presencia vato hasta más o menos San Pedro, la zona de San Pedro de Putupur, cuando uno va hacia Limache. Pero hay presencia material de los vatos en Quillota y hasta la zona de los Andes. Y acá en Concón específicamente hay restos de la cultura vato desde los pies del Cerro Mauco, que ya sería como Ribera Norte. En Quintero, nosotros tenemos acá colecciones de Quintero que también son vato, y específicamente como en la ciudad, todo lo que es Concón Viejo,
¿cierto? Que va como desde la Rotonda, más o menos hasta Playa Amarilla, Caleta Higuerilla, en todos esos sectores por la costa y en torno al Camino Internacional. Y en las calles que uno transita a diario, por ejemplo, en calle 13, calle 11, calle 9, San Agustín, la parroquia, la alcaldía, todos esos son puntos donde se han encontrado restos de la cultura Bato. En las dunas, por ejemplo, en el Líder, en colegios que también de repente hacen como excavaciones puntuales, aparecen restos de la cultura Bato. ¿A las dunas qué iban a hacer? Mira, es súper importante saber que la duna como nosotros la conocemos no era la duna que ellos veían, porque todo lo que se llama duna libre, que es como la típica arena donde uno quiere y no debe desplazarse, es una depositación posterior a la presencia Bato. Pero sí la duna que tiene vegetación, que es lo que se denomina duna fósil, eso es donde ellos caminaban. Y lo que se ha encontrado ahí son restos estacionales que se llaman. O sea, no es que ellos pusieran una casa allí y empezaran a hacer su vida doméstica, sino que más bien iban, hacían acciones puntuales y se retiraban. La idea más aceptada es que ahí iban a cazar guanacos, porque en el fondo la roca oceánica, que estaba unida a las dunas, daba al acantilado. Entonces ahí quizás perseguían y como que arrinconaban a los guanacos y terminaban, ¿cierto?, cazándolos. Y quizás ahí hacían como un procesamiento rápido y se retiraban. Se retiraban hasta el sector acá de Concón. En torno a la desembocadura del río, los terrenos que hoy están ocupados por refinería correspondían a una laguna. Eso como hasta los años 50 se conocía como los potreros inundados. Entonces sabemos que ahí el agua aparece muy fácil. Yo he participado en monitoreos arqueológicos en refinería y se excavan un par de metros y aparece agua, mucha agua. Entonces muchas veces las fundaciones tienen que llegar hasta 70, 80 metros para poder encontrar roca firme donde asentarse. Y en los estudios arqueológicos que se han hecho, se encontró que todo ese bajo donde está refinería era una laguna. Había fauna lacustre y los sedimentos también hablan de que era sedimento lacustre. Entonces seguramente era como un médano, como una extensión de la boca del río, y en torno a esta laguna se establecían casas Bato. Así que si uno se paraba en el sector del Carmen, ahí donde están las palmeras, que seguramente ya estaban ahí en la época Bato, seguramente habían palmares en todo ese sector, como lo que uno ve hacia Viña, ¿cierto?, el Salto. Habría visto caseríos Bato en todo ese sector, por el frente, a los pies del Mauco, ¿cierto? Se habría visto ahí como toda esta aldea Bato. ¿Y cómo eran sus casas? En Quintero, en un sitio que se llama ese Bato 1, se encontró la planta de una casa. Y eso se recuperó porque en el fondo se preparaba el piso, se aplanaba igual como lo hace uno cuando va a instalar una carpa, y al hacer fuego, según el tipo de suelo, se va endureciendo. Y afortunadamente ahí calzaron todos esos factores, entonces se descubrió que era como una forma semi-ovalada, pero que tenía hoyos para postes. Entonces gracias a eso sabemos que probablemente hacían una estructura de madera y ponían encima o vegetación o cuero, e incluso quizás dependiendo como de la fecha, de la época del año, a lo mejor ponían cuero en invierno y a lo mejor más pasto en verano para que fuera como más fresco. Y en torno a estas casas tenían sectores de quema, de desconche de los mariscos, de procesamiento de los animales y así. Ya que menciona los mariscos, ¿han identificado algún buzo específico que puedas como contarnos su historia? Sí. Bueno, el sitio más analizado hasta el momento se llama el Membrillar 2, que se encontró en los terrenos de refinería, y ahí se recuperaron 27 cuerpos, entre adultos, niños, mujeres, hombres, y también en un sitio que se encontró en la calle San Agustín, que se llama Familia Navarro, porque estaba en la casa de la familia Navarro. Ahí en ambos casos, en ambos cementerios, se han encontrado individuos que tienen modificaciones a nivel del cráneo,
que sugieren que eran buzos. Se forma como una bolita de hueso en el oído que se llama, tiene un nombre muy elegante, osteoma del conducto auditivo externo, que aparece también, por ejemplo, en los chinchorros, ¿ya? Porque para evitar que se afecte el oído interno por los cambios de presión, el hueso del cráneo forma como una bolita que tapa, que sella el oído. Y eso se ha encontrado en varios individuos. Si no recuerdo mal, 3 del membrillar 2 y 2 de familia Navarro, hombres, estaban buceando. ¿Y les han puesto nombre a estos individuos? Sí, como que de repente uno dice, no deberíamos, porque no sabemos cómo se reconocían ellos. De hecho, es bien interesante porque los vatos tenían un patrón claro para enterrarse, siempre flectados, los hombres sobre la izquierda y las mujeres sobre la derecha, sobre el costado derecho. Entonces, a veces los esqueletos no están tan bien conservados como para que uno pueda decir, mira, este era hombre, este era mujer. Y también hay individuos que son más gráciles, o sea, son como más finos, más bajos, por ejemplo. Entonces, uno puede identificar quizás un hombre que es muy grácil como una mujer, o a lo mejor es una mujer que es más robusta y uno lo confunde con un hombre. Entonces, como que ponerles nombre, de repente es como complejo, uno dice, ¿le habrá gustado llamarse así o no? Pero sí hay individuos que por ejemplo, tenemos los restos de una mujer que se encontró en el sector de los Maitenes con una ofrenda muy delicada de vasijas muy bien preparadas, tenía también algunas conchas pulidas, entonces le pusimos la señora de los Maitenes, así como un nombre según el lugar donde se encontró. Tenemos también, hay un caso de un enterratorio de un bebé, que en el caso de los niños, los menores de 15 años, es muy difícil lograr identificar el sexo. Y en los bebés uno nunca puede saber el sexo biológico. Entonces le pusimos Mati, porque puede ser como Matías o Matilde, decíamos nosotros, y de cariño siempre le hemos dicho Mati. También es un enterratorio muy, muy conmovedor, muy, muy bonito. Prepararon mucho el lugar donde depositaron a este bebé, que debe haber muerto cerca del parto, o sea, o en el parto mismo o después de nacer, porque era muy pequeño. Y se encontró en el sitio NAP 3, que está dentro de refinería. Entonces también para la experiencia de su rescate fue muy emotiva. Entonces ahí uno generalmente como que nombra a los individuos que representan algo como bien particular. ¿Te emocionas cuando empiezas a descubrir un cráneo o cuando ya le descubriste de alguna forma su historia, todo lo que está asociado? ¿Te genera algún tipo de sentimiento? Sí, absolutamente. Como uno podría hacer un trabajo que es como muy científico y muy sencillo, quizás, que sería como contar individuos, identificar sexo, edad, estatura, patología, pero otra cosa es como una propuesta metodológica que tenemos con Hernán Ábalos, que te comentaba yo que es arqueólogo, que es mi marido, con el que hemos investigado la cultura Bato, que es reconstruir la vida de las personas. Le llamamos el enfoque biográfico. Entonces, no quedarnos solo como en decir a qué edad murió, qué le pasó, cierto, tuvo un accidente, no se puede identificar de qué murió, etcétera, sino que reconstruir toda su vida. Entonces yo aporto los datos biológicos, Hernán aporta los datos arqueológicos del análisis material, de la ofrenda que acompañaba a ese individuo. También obviamente trabajan con nosotros otros investigadores, que por ejemplo ahora Nicolás Andrade terminó precisamente un estudio sobre las ofrendas de los individuos. Y lo comentábamos incluso entre los tres como lo bonito que es reconocer una vida. De repente uno dice, ya, esta persona murió a los 30 años, pero mira, cuando tenía 7 años se fracturó el antebrazo. ¿Cómo lo habrá vivido? ¿Qué habrá pasado? ¿Cierto? ¿Quién lo cuidó? A lo mejor fue en una pierna y no podía caminar, por ejemplo. Hay casos donde uno encuentra personas muy mayores que tienen fracturas muy complejas, y uno ya sabe que esa persona no pudo caminar, no pudo salir a cazar, tuvo que quedarse inmovilizado durante mucho tiempo. Entonces uno como que ahí atisba esa parte emotiva de los individuos, del grupo en el fondo. Y que esa persona la cuidaron. Claro, o sea, seguramente deben haberla como
cuidado en términos médicos, pero además en eso que uno cuida a la persona cuando ya termina como la atención médica, de quién le llevó comida, ¿cierto? Quién no sé, lo cuidó si tenía fiebre en la noche, si tenían que desplazarse, quién lo llevaba. Todo eso uno lo puede ver, pero cuando se propone como descubrir esa historia. Y eso es muy emotivo, o sea, dejan de ser esqueletos y pasan a ser individuos. Acá en el museo nosotros tenemos alrededor de 90 personas. La mayoría son de la cultura Bato, pero tenemos también algunos restos que son históricos, que han traído de otros lugares, de otras comunas, y siempre nosotros tratamos de descubrir esa historia acá. Los restos humanos que tenemos en el museo están mejor cuidados que cualquiera de nosotros, incluso. Tienen su contenedor que está climatizado, con la máxima seguridad, que es el estándar al que uno aspira siempre el museo, pero además tienen esa como biografía. Entonces tenemos la suerte de que cuando nos visitan, cualquier persona que nos visita, adultos, niños, ancianos, personas que de repente quieren hacer una investigación, otros que quieren escribir un libro, que quieren hacer una película, que quieren hacer una tarea, uno les puede contar la vida de esas personas. Y eso yo creo que para mí es muy reconfortante saber que uno como que recuperó una historia y la puede como dar a conocer. Sí, muy, muy interesante. De hecho, quería preguntarte, bueno, esta entrevista nace porque quería saber la relación de la cultura Bato con el mar, cómo se relacionaban. Y estoy sorprendido con la cantidad de detalles que se pueden conocer. Sí. Muy sorprendido, muy gratamente. Claro, sí, se puede saber mucho y es evidente la relación que ellos tenían, y yo siempre destaco que si bien era una relación como productiva, por así decirlo, porque iban a buscar su alimento, que no era su alimento principal, sino que era complementario. Ellos consumían mucha proteína terrestre, más los alimentos que cultivaban, y además todo lo que era peces, ¿cierto? Aves costeras, mariscos, ¿cierto? En los cementerios uno ve que ellos ponían muchos mariscos, muchas conchas modificadas que usaban como adorno, pesas de red. Y siempre he pensado que en los cementerios y al construir sus tumbas, ellos como que llevaban un poco de este mar a esa tumba, a esa tierra y a ese más allá, porque absolutamente ellos creían en esta vida, en el más allá. Preparaban mucho sus tumbas para ese viaje, con objetos cotidianos que mostraban quién era esa persona. También ahí uno tiene suerte porque eran una cultura que ponía en las tumbas lo que la persona usaba en vida. Entonces sabemos qué hacía la persona también analizando esos objetos. Y yo siempre he pensado que se llevan como un poquito del mar, de esa cultura de costa, esa cultura litoral, se lo llevan a su tumba. Entonces ahí uno ve que la relación no es solo productiva, sino que también muy simbólica con esta costa que uno encuentra acá. ¿Qué peces les gustaba comer? No sé si alcanzan a quedar los huesitos de lo que comían. Queda muy poquito. Todavía no hay un estudio detallado de qué especies. Sí, de los mariscos. Ahí encontramos, ahí hay loco, almeja, macha, picoroco, caracoles. Por ejemplo, en las tumbas uno encuentra que en la zona del vientre siempre ponían choritos. No sabemos qué significa. Y los picorocos eran como unas ofrendas bien especiales, eran como las que se ponían al final, como las que se iban a ver. También tenían una relación como muy simbólica con los erizos, porque los erizos son muy frágiles. Entonces si uno encuentra, como que si ellos consumían erizo, que sabemos que sí consumían, uno suele encontrar fragmentos. Pero en algunas partes de los cementerios ponían erizos completos y después no los disturbaban, no los pisaban, o sea, era como que marcaban un lugar sagrado al que no volvían. Porque uno encuentra el erizo intacto, con sus espinas, como que obviamente se caen cuando uno excava, pero uno encuentra las espinas de los erizos alrededor. Entonces ahí había una relación. Los caracoles blancos, por ejemplo, los ofrendaban mucho a las mujeres. Eso también es como muy, muy simbólico. Y a los niños, por ejemplo, les solían poner un collar de la columela del caracol, o sea, el centro, como el pilar del centro del caracol. Eso se pulía y quedaba como un tubito, una cuenta tubular, y se le hacía una muesca
no sabemos qué significaba, pero genera como una cuenta, así como un pilar con que le falta un trocito, y eso se lo ofrendaban a los bebés. Así que hay una relación simbólica súper importante. O sea, ¿era abundante las referencias marinas de sí, en sus tumbas? Sí, absolutamente. Hay un pedacito de mar ahí en cada tumba. ¿Y hacían música? Qué interesante, mira, nos han hecho hartas veces esa pregunta. No se han encontrado acá en la zona, en los enterratorios Bato, instrumentos musicales, ¿ya? Pero yo siempre digo, el sonido como de las conchitas como sonando, como, claro, eso, y yo lo comento porque cuando uno excava los sitios arqueológicos siente mucho ese ruido, porque uno está todo el día sacando conchas, ¿cierto? Porque los cementerios que se han encontrado acá son unos cementerios donde se reutilizaban conchales. O sea, habían basurales de conchas que además tenían restos como de objetos en descarte, por ejemplo, se fracturaba una vasija, la botaban ahí, pero después volvían a esos lugares y los utilizaban como cementerio. Entonces hacían las tumbas bajo esa acumulación de conchas y ahí enterraban a los individuos. Entonces cuando uno va a excavar, está todo el rato escuchando como el de en el fondo meter la pala en las conchas, de sacar conchas, de pasarlas por el arnero. Ese es como un sonido que para mí es como muy típico Bato, que yo me imagino que quizás lo llevaban a la música. ¿Y se sabe cómo, si tenían alguna herramienta para el buceo, para mariscar, para sacar alimentos del mar? Como espátulas, eso hemos encontrado, espátulas de hueso. Entonces que tienen como una parte planita y ahí seguramente con eso como que desconchar. Pero no hay una tecnología así como tan detallada. Seguramente cesto y estas como espátulas y mucho talento. Parece que se las arreglaban muy bien porque son muy escasas las herramientas. Hay herramientas, bueno, esa era otra característica, herramientas de piedra, pero que servían para muchas cosas. Como pequeños cuchillos que servían para cortar, para también desconchar, por ejemplo, raer, procesar el cuero. Entonces eran como muy prácticos. ¿Cómo habrán visto debajo del agua? Bueno, quizá, claro, sí. Bueno, cuando uno va todavía como sector ahí, la roca oceánica, y uno mira, hay sectores donde se ve, bueno, en la caleta también uno ve clarito el fondo. Entonces yo creo que hacía ojo desnudo nomás. Sí. Bueno, ellos como vivieron tanto tiempo acá en la zona, tienen lo que uno le llama desde el punto de vista arqueológico un estilo de vida conservado. O sea, en estos 1300, 1200 años que estuvieron acá, cambió muy poco su forma de vivir. Y eso quiere decir que conocían muy bien los recursos que estaban manejando, entonces les era como fácil manejar imprevistos, eventos del niño, todo eso ellos ya como que sabían cómo solucionar todos esos vaivenes de la naturaleza. Así que yo creo que debe haber sido como un profundo conocimiento del entorno y talento. O sea, vivían repio. Sí. Y de los individuos que han encontrado, ahí se nota que hayan muerto por violencia, por guerra, por enfrentamientos, o tenían una vida relativamente tranquila. Tenían una vida tranquila. Hay muy pocas evidencias de violencia, bueno, que también es un concepto súper cuestionable desde el punto de vista científico. O sea, tiene que tener como que casi necesitas encontrar el individuo con el hacha clavada en la cabeza por la espalda para saber que lo mataron y que no fue un accidente. Así como se cuestiona mucho como ese criterio. Y acá, por ejemplo, las patologías más comunes como traumáticas, accidentales, son esguinces, la osteoartritis que se generaba en la columna, en el cuello. Hay muy pocos casos como de golpes en el antebrazo, que es como un indicador de violencia porque uno se protege. Entonces se tapa la cara y ahí uno dice, mira, lo golpearon mientras estaba evitando el golpe.
Pero hay un caso de un individuo que nosotros postulamos, de hecho hace 2 años lo postulamos en un congreso y mandamos el texto ahora este año ya al Boletín de Arqueología de la Universidad de Perú, planteando una muerte ritual, que es un individuo que está en el cementerio del Membrillar 2 que no está flectado, sino que fue lanzado. Mira, con criterio científico no lo podría como argumentar que fue lanzado, pero si uno mira la disposición completa del cuerpo, está en una pose como cuando uno se cae a un hoyo, o sea, con los brazos como se está protegiendo la cara, tiene unas piedras encima de las manos, o sea, como que se protegió la cara y lo apedrearon, y las piernas están abiertas, como quien se cae de espalda. Entonces, el hecho de que él esté en el mismo cementerio, no está como tirado en una esquina al lado del camino, sino que está enterrado en el cementerio, y que además prepararon una tumba donde después esta persona fue depositada, empujada, como uno lo quiere entender, demuestra que ese es lo que se podría llamar como una solución violenta a un conflicto. Por no decir que fue una muerte ritual, ¿no? No sé. Wow. ¿Por decir como una especie de pena de muerte? No podría, desde el punto de vista científico yo no te podría decir si no sabemos qué, porque no es un caso recurrente. Ya es como súper importante, porque si uno ve, por ejemplo, los mayas, uno dice, oye, mira, en los mayas era súper común que sacrificaban personas y les arrancaban el corazón. Entonces, esa era como dentro del repertorio de soluciones mayas. Necesitaban comunicarse con los dioses, mataban a alguien. Si necesitaban, por ejemplo, pedir otro tipo de favor, había otro ritual y así. Y acá se ha encontrado un solo caso. Entonces podría ser una pena de muerte, como un ajusticiamiento, o también quizás podría ser como, mira, vamos a comunicarnos con los dioses, tenemos que matar a alguien y esa es nuestra forma de hacerlo. Ahí no tenemos cómo saberlo. Pero es el único caso que se ha registrado acá en Concón. Yo escuché de otros colegas que también al norte de la Concagua hay otro caso de una mujer, si no me equivoco, que está como también así como lanzada a un espacio preparado, no sé si una tumba, no me dieron como la descripción tan precisa, que podría ser quizás como otro caso para comparar, pero este caso es súper único. Y bueno, tú me preguntabas de los nombres, sí. y a él le llamamos el asesinado, porque cuando uno lo veía en terreno, cuando uno ve el cuerpo despejado, así como uno ve el esqueleto, pero en el fondo es como la plantilla de lo que veían las personas cuando lo enterraron. Y ahí para nosotros era como evidente que lo habían empujado al hoyo, así que... Sin cariño. Claro, así que el asesinado, no, porque también uno podría decir, oye, lo mataron y lo acomodaron, ¿cierto? Lo pusieron igual en la posición en que estaban. No, se preocuparon de dejarlo tal cual había caído y con las piedras en la cabeza, lanzadas, así como se está protegiendo la cara. Y de hecho la causa de muerte que yo logro identificar desde el registro óseo es una muerte por trauma con objeto contundente, que le generó fractura craneal y mandibular. Ese es el único caso. ¿Qué habrá hecho? Sí, no, acá. O sea, si aquí eran pacíficos y claro. El único resto que hay. Sí. Bueno, estamos con Andrea Saunier. Ella es antropóloga física y curadora de acá. De colección. Del Museo Histórico y Arqueológico de Concón. Bueno, ha sido una conversación muy entretenida. Qué bueno. Y me queda clarísimo que hay mucho más para investigar y compartir. Así que la invitación es a que vengan al museo. Así es, Santa Laura 470, estamos ubicados aquí cerquita de la alcaldía y mirando el mar, ahí con la vista al Mauco, siempre digo yo, el Mauco nos mantiene ordenaditos trabajando. Y estamos de martes a viernes de las 10 a las 2 y de las 3 a las 5 y los fines de semana en la mañana, de las 10 a las 2. ¿Hay alguna exposición ahora? Bueno, en abril nosotros estamos con el mes aniversario. Así que inauguramos una exposición muy prontito, pero al menos todos estos sábados de abril, después de Semana Santa, vamos a tener charlas con
distintos profesionales que han trabajado en el museo o que han hecho investigaciones vinculadas al museo durante el año 2025. Así que son todas investigaciones muy, muy fresquitas, y terminamos con una inauguración de exposición y con una charla magistral de un investigador destacado que no puedo revelar todavía quién va a ser. Qué entretenido. Sí. Y después en mayo se nos viene el programa del Día de los Patrimonios, así que ahí también tenemos exposiciones nuevas y actividades que se hacen a nivel comunal, así que no solo museos, sino que también biblioteca, espacio cultural, el club de yates, la parroquia, carabineros, bomberos, casa abierta, refinería, la misma refinería con la casa patronal. Entre todos armamos un circuito con el barrio La Boca también, y ahí armamos todo un programa para el Día de los Patrimonios. O sea, va a ser un abril y un mayo muy lleno de actividades. Muy lleno de actividades, sí. Las redes sociales de acá del museo, ¿cuáles son? Instagram es la red por donde siempre estamos publicando todas las novedades, y es @Museo de Concón. Genial. Gracias, Andrea, por recibirnos. Gracias a ti.